En el caso latinoamericano, colombiano, hemos asistido en los últimos 30 años, un poco más, a que se hayan reconocido derechos a distintas minorías. Seguramente en unos años vamos a lograr más derechos por vía constitucional de las personas neurodivergentes. Entonces, en ese principio, en eso estamos bien. ¿Qué me preocupa? Que los derechos, como se logra reconocerlos, también se pierden o se limitan a veces. Y se limitan a veces por regímenes totalitarios. Entonces el autoritarismo, el totalitarismo, las dictaduras que uno lo pone en la misma bolsa, que siempre están presentes, porque si hay algo que hemos aprendido en los últimos años, ahora incluso con la pandemia del COVID, 2020, 2022, 2023, es que la posibilidad de un gobierno autoritario está siempre presente. Y los gobiernos autoritarios suelen limitar derechos. Y los gobiernos autoritarios suelen limitar las libertades. Entonces, para responder la pregunta, lo veo bien porque está cada vez más presente en la conversación, pero me preocupa, como todos los derechos de todas las personas, que regímenes autoritarios limiten libertades y pongan la reversa. ¿Sí? Okay. Eso me preocupa. Okay. Y hay que estar alerta. Okay. Hay que ser activista de eso. 1 de cada 5 personas tiene alguna diferencia neurológica. Piensa diferente. Percibe el mundo de una manera diferente. Soy Claudia Granados y les doy la bienvenida a Diarios de Parque, una celebración de la neurodiversidad. Ser mamá de un niño neurodivergente me ha traído muchos retos y muchas alegrías. Diarios de Parque fue creado para informar y apoyar a las familias neurodiversas. En este podcast tenemos conversaciones que cuentan historias y a través de esas historias ayudamos a cambiar la percepción de las diferencias neurológicas para brindar a las personas neurodivergentes una sociedad en la que puedan brillar. Hola a todos, feliz año, bienvenidos a este episodio número 10 de Diarios de Parque. Hoy tenemos un episodio muy especial, es un episodio de vacaciones. En este hogar estamos de vacaciones y decidimos aprovechar este tiempo para por fin hacer algo que hace rato queríamos hacer con mi papá favorito, que es el papá de mi hijo, y es grabar un episodio de Diarios de Parque con él. Se los voy a presentar. Él se llama Luis Fernando Sánchez Huertas, el papá de Francisco, mi señor esposo, conocido como Ferchito. Ferchito, ¿cómo estás? Pues bien, siempre uno dice gracias en este tipo de ejercicios, de programas, de grabaciones. Gracias, estamos en vacaciones, coincidimos los tres acá en casa. Soy conocido como Ferchito en este entorno y está bien, chévere. Hablemos entonces de varias cosas. Bueno, Ferchito, primero, por favor, preséntate, cuéntale a quienes nos escuchan quién es Ferchito, qué hace en la vida, qué le gusta, a qué se dedica. Bueno, digamos que lo sencillo es que me dediqué a la academia acá en Colombia. Soy abogado de formación. Hice un doctorado en Derecho, aunque mi tesis es más de ciencia política, porque mi formación de pregrado también fue en filosofía, en estricto sentido en filosofía política. Me he dedicado en el grueso de mi vida profesional y laboral a la academia, en clases y dirigiendo y coordinando labores administrativas en la universidad, investigando un poco. Ok. Pero la verdad es que usted quiere ser maestro de la parrilla. Quienes lo conocen saben que a usted lo que le gusta es eso.
Ese es su sueño. Sí, claro, uno de mis libros favoritos que lo utilizo como aparato crítico permanente en lo que escribo y reflexiono en clase, es, por ahí está el personaje principal de esta familia. Em, es La condición humana de Hannah Arendt. Ajá. Y una de las partes más interesantes de la condición humana es cuando Arendt explica muy bien qué es eso de la vida activa y la vida contemplativa. Y en estricto sentido, la vida contemplativa, que es la que beneficia la generación del conocimiento y de la filosofía, implica el ocio, implica disfrutar del tiempo. Entonces, sí, claro, quisiera ser maestro de la parrilla, servir buenos platos, sobre todo por lo que implicaría poder dedicarse a hacer parrilla. Y es que si lo demás está resuelto, de alguna manera es porque uno tiene tiempo para hacer un buen asado y compartir con la familia y con los amigos. Y eso me lleva al tema de los rituales, escuchándote, porque creo que lo que te interesa detrás de la parrilla es, como lo dices, no solo hacer el plato, sino todo el ritual que hay detrás, prender el fuego, preparar la comida, pensar en la bebida, en qué se le va a ofrecer, tener tu delantalcito con las herramientas que necesitas para cocinar, ir cocinando, ir charlando, hay como toda un ritual al respecto. Y acá quiero conversar un poquito de eso porque también quienes te conocen sabes que eres un hombre no de rutinas, sino más bien de rituales, que puede ir siempre al mismo restaurante, sentarse en la misma mesa, pedir el mismo plato. Literalmente, Ferchito puede salir de la casa, esto ha sucedido, sin billetera, sin papeles, y hace todo su día normal porque le fían en todas partes, porque lo conocen y al final llega y dice, ay, hoy me fui sin papeles, sin billetera, pero logra hacer todo porque hay mucha, digamos, repetición en lo que haces, digamos, en el día a día. Quiero que me cuentes un poquito por qué es que te gustan tanto esos rutinas, rituales, llamémoslos. Bueno, para explicar bien, fiar es que no puedo pagar, que no pagan uno en el momento y que después, no sé Gracias. si fiar es un concepto Gracias o por la no. anotación, porque aquí nos escuchan en varios países de América Latina y no sé si está claro el concepto, pero sí es cierto, gracias por la anotación. Fiar es que sales, no pagas y dices, ay, después te pago, pero igual te prestan el servicio o te dan lo que necesitas. Bueno, una respuesta sencilla es que si yo vi que el restaurante donde sirven la comida que me gusta y estoy cómodo, pues entablo una relación de confianza con los dueños o las dueñas del restaurante y bien, y pues sigo yendo. Pero en estricto sentido, el tema con las rutinas es eh, como estar seguro, como estar cómodo, ¿sí? Hace unos años la publicidad de la revista no, de la tarjeta de crédito de Binance era el reconocimiento. Y cuando empecé a ser pues adulto, pensaba que era eso. En Colombia nos gusta mucho eso, ¿sí? En Latinoamérica, en términos generales, eh, hay un comportamiento como de la persona que tiene nombre, que tiene fama y eso nos gusta mucho, pero también nos ha metido mucho en problemas en Latinoamérica. Pero después me di cuenta que el asunto para mí es que en ese restaurante o en esa cafetería o en esa librería también me siento seguro. Me siento seguro, estoy tranquilo, el tiempo se detiene un poco y no estoy abrumado. Entonces, yo lo definiría como búsqueda de estar tranquilo, de la tranquilidad. O sea, los rituales te dan tranquilidad. Es una forma un poco de lidiar, lo veo como una forma de lidiar con la incertidumbre, tal vez.
Mm, sí, tal vez, tal vez. En mi formación me gustaba leer a los clásicos, y por los clásicos me refiero pues a Homero y ellos. Y los griegos y también los romanos, y me estoy refiriendo a la Odisea y la Ilíada, la Odisea y la Eneida de Virgilio. La expresión coloquial para explicar eso es que son agoreros, entonces cortan el pan de una manera, sirven el vino de una manera, porque si no lo hacen así de pronto molestan a un dios. Entonces, digamos que yo también soy un poco así, soy un poco de esa manera. Y soy hijo también, pues no, mis papás no son del campo, pero mis abuelos sí lo eran. Y en el campo es muy normal que las personas siempre hagan las cosas de una manera para asegurarse que se hace bien. Entonces, creo que va por ese lado. Me da tranquilidad, y me siento en ese sentido como que hago el procedimiento. Tú lo mencionas como ritual, no sé si sería un ritual en estricto sentido, pero sí, como que me gusta seguir esos pasos para todo. Ok. Y te preguntaba sobre esto porque esa característica tuya de gustar de los rituales es una característica que observamos también en nuestro hijo, en Francisco, que a su corta edad, por ahí anda en alguno de sus rituales con sus petes, pues tiene este mismo gusto por los rituales, por hacer las cosas de una manera, jugar de cierta manera, por ejemplo, pues, no sé, seguir el mismo camino para ir a su jardín, ir y jugar en el mismo arbolito con las flores que le gustan, el mismo arbusto, digamos. Entonces yo encuentro ahí, pues, un punto de conexión total entre ustedes dos. Se me parecen mucho en eso y quería, como por eso te pregunté sobre eso, quería tener tu perspectiva sobre esos rituales. Eh, y quería preguntarte, hacer, digamos, ahí la conexión para preguntarte sobre cómo ha sido tu vida después de ser papá, que ha cambiado para Ferchito antes y después de la paternidad. Me concentro en llegar a casa. Yo definiría la paternidad en ese sentido. Para ser un poco más profundos, en un país como Colombia, pero también en países latinoamericanos, el fenómeno de desaparecimiento y esas cosas, o sea, personas que no vuelven a casa por muchas razones, es muy fuerte, es una tragedia terrible, es una tragedia lamentable. Entonces, yo explico a qué me refiero con me concentro en llegar a casa. Me fijo bien en el semáforo, qué voy a pasar cuando esté caminando, si estoy manejando, manejo con mayor atención, porque es claro que alguien me espera en casa y es importante llegar. ¿Sí? Eso para mí es un poco la paternidad. Te debes a alguien depende de ti, entonces tus pasos deben ser más cuidadosos. Cuando eres soltero y cuando estás en una edad más de la juventud, pues vives con otros ritmos y niveles de vida, pero ser papá, en lo que a mí respecta, es concentrarse en llegar a casa bien, y estar atento a lo que se requiera. Ok. Y a veces hablamos de esto en casa y es a nivel de tu trabajo, de tu interacción con tus estudiantes en la universidad. ¿Has notado alguna diferencia después de ser papá en cómo construyes ese vínculo?
voy a completar casi 20 años de ser profesor universitario y durante un tiempo largo, de esos 18 años ya, me refería a mis estudiantes como mi hijo y mi hija, porque mis estudiantes son estudiantes de los primeros semestres, o sea, personas jóvenes. Y tenía una relación, no había construido una relación paternalista con respecto a ellos. Con cariño me refería a mi hijo, tal cosa, a mi hija, tal cosa, también porque no me aprendo los nombres de ellos. Entonces eso es como una forma de llamarlos. Pero después, y eso tiene que ver con un poco la corrección política de los últimos años, pues me he dado cuenta que referirme a mi hijo y mi hija, especialmente con mujeres, pues hay ahí una cosa que no está bien. Entonces estoy haciendo el esfuerzo ahora del nombre, pero para mí sigue existiendo una relación de responsabilidad con los estudiantes. Así sean adultos, porque también doy clases para personas ya mayores en posgrado. Hay una responsabilidad y en eso me comporto como papá. En el derecho, una forma de explicar cuál debe ser como la forma adecuada de comportarse, hay una expresión del derecho privado que se llama el bonus pater familias. Que quiere decir que uno debe portarse como un buen padre de familia. Creo que eso es lo que yo hago, tratar de ser un bonus pater familias, un buen padre de familia. En mi clase, en la calle, en la familia, en la casa. Ok. Quería preguntarte, bueno, ya nos contaste un poco, me encantó tu definición además de lo que ha sido la paternidad, como de estar más concentrado o concentrado en llegar a casa. Pero ahora que mencionas y hablas de como ese cambio en la visión muy paternalista sobre tus estudiantes, quisiera preguntarte, mirándolo desde el otro lado, no solo cómo has vivido la paternidad o en qué te ha cambiado la paternidad, sino quisiera que me contaras qué has aprendido de tu hijo. Pensando en esta relación de doble vía en que los papás no solo estamos para enseñar a nuestros hijos, sino que aprendemos de nuestros hijos. Cuéntame algo que tú has aprendido de Francisco en estos ya casi 5 años. Recientemente, en mi última publicación, de hecho, hablo sobre eso. Le titulé a esa publicación ¿Necesito cambiar de anteojos o calibrar mis anteojos para entender la cuarta revolución industrial y las humanidades digitales? Ese es uno de los temas que yo investigo. Yo investigo, junto con otros colegas, cuáles son como las consecuencias desde los derechos de esta cosa que se llama la cuarta revolución industrial. Entonces le titulé así y hago una reflexión en ese escrito sobre el ritual que tiene nuestro hijo de ir al parque y recoger hojas aparentemente sin patrón alguno. Como yo lo veo como profesor universitario, lo que está haciendo Francisco en ese ritual de recoger las hojas en los parques es un método de investigación, es su método de investigación. Entonces, para responder la pregunta creo que me está enseñando, nos está enseñando un método de investigación y lo que hay que hacer es entenderlo bien para usarlo en otras cosas. Creo que él es un investigador y hay que aprender de él para investigar la vida y muchas cosas de la vida. Me encanta cómo hablas o cómo le das importancia a observar qué es lo que está haciendo Francisco en su ejercicio, en su ritual de juego, porque lo relaciono inmediatamente con la idea fundamental por la que surgió este podcast, y es la necesidad de cambiar la mirada respecto a lo que nos es diferente o nos parece diferente, para poder entender
aceptar y celebrar en toda su complejidad la neurodivergencia. Y quisiera preguntarte algo que le he preguntado a otros invitados que he tenido en este podcast, y es, ¿cómo defines tú, Fernando Sánchez, el autismo como padre de un niño autista? ¿Qué es para ti? Si te pregunta alguien, bueno, ¿qué es eso del autismo? ¿Tú qué le dirías? A todas las personas que me preguntan eso, yo les respondo, soy un hombre de 45 años, entonces mi respuesta tiene un tránsito por las revoluciones industriales. Es como los televisores de mi infancia que tenían un botón que era VHF y UHF. En una cosa de esas, no me acuerdo cuál era, se sintonizaban los programas que nosotros veíamos y lo otro era para otras frecuencias. O AM/FM, en el caso del radio. ¿Sí? Pues tú escuchas unas emisoras con unos numeritos, lo que se llaman dial, eso, en FM, pero esos mismos números en AM no funcionan. Entonces son dos frecuencias diferentes. Así lo explico yo, o así lo estoy entendiendo yo. Digamos un poco desde las redes sociales, una cosa es WhatsApp y otra cosa es Telegram, y para comunicarse entre las personas que están ahí hay que descargar la aplicación, no hay que estar en esa frecuencia. Yo básicamente pienso que nuestro hijo y los niños y niñas que están en el espectro autista están en otra frecuencia y nosotros estamos en un canal diferente. Ellos tienen una habilidad, ¿no? Creo, y es que ellos están en ambos, porque están con nosotros y están en su frecuencia, y a uno se le fue, no le cacha eso. La tarea está en cacharle la frecuencia para poder estar en esa frecuencia con ellos. Yo lo explico así. AM, FM, dos frecuencias diferentes. Ellos se comunican con una frecuencia y nosotros con otra, y hay que tratar de alguna manera de hacer el puente. Te acabas de mencionar algo muy importante y dices que ellos parecen estar en ambas frecuencias, y esto se relaciona, pero bueno, para eso podríamos hacer un episodio completo con ese concepto de la doble empatía, pero un poco por lo que abogamos en este programa es por la necesidad de no solo decirle a las personas neurodivergentes que tienen que entender nuestra frecuencia, ponerse a nuestra frecuencia, sino hacer el ejercicio consciente todos de buscar ponernos en la frecuencia de ellos, o usando tu ejemplo del UHF y VHF, buscar el cable que nos conecte, pero como un ejercicio que se hace de doble vía, y lo hacemos todos, no solo las personas neurodivergentes buscando entender al resto, pues, digamos, a la sociedad, digamos, que no está diseñada para ellos, hay que decirlo, sino nosotros, llamemos los neurotípicos, conectándonos o buscando ese cablecito con el que nos conectamos con ellos. Es decir, esta relación es de doble vía. Todos vamos buscando esos puntos de conexión para comunicarnos mejor, y todas las formas o los neurotipos, las formas en que funcionan los cerebros, todas son válidas y son correctas, no es una más que otra. ¿Listo? Eso me parece muy importante. Yo tuve acá una invitada muy chévere con la que conversamos sobre, aquí voy a cambiar el tema, sobre neurodiversidad y educación superior. Y ya que tú estás en ese gremio, quisiera tener tu perspectiva como un profesor que está en el aula, de cómo ves el escenario de la educación superior para las personas con cualquier diferencia neurológica. Esto, por supuesto, bajo
digamos, el filtro de tener en casa un pequeño del que estamos aprendiendo sobre esto. Cuéntame cómo lo ves en tu aula como profesor. Yo soy profesor y todavía muchos de los que fueron profesores míos están activos, personas valiosas y también personas a las que de las que yo me he distanciado. Y quiero arrancar con esta aclaración por lo siguiente. Yo he visto un cambio en los últimos años muy interesante en cuanto a por decirlo de alguna manera, como las identidades o las características de las personas. Estoy pensando, por ejemplo, en, en la situación adversa de las mujeres. Puede que en mi época ya eran mayoría, numéricamente hablando, en el salón de clase, pero, pero había menos profesoras, menos doctoras, directoras. Hoy hay más, está más parejito, aunque yo creo que eso falta todavía. El tema del acoso, creo que eso estaba permitido o tácitamente lo estaba en algún momento, ya no, las mujeres son cada vez más fuertes y los hombres también son cada vez son más conscientes de que hay unos comportamientos que no deben ser admitidos en clase. En el caso colombiano, desde la Constitución del 91, uno ha visto cómo grupos que en principio eran minoritarios y seguramente lo siguen siendo, hoy son más protagonistas de la realidad del país. El colectivo, esa sigla que a veces es un poco confusa para quien lo trata de entender, LGBTQ+, y existe porque minorías han logrado buscarse un espacio, y no ha sido fácil, eh, para existir y para desarrollar su vida en el marco de una cosa que se llama Estado Social de Derecho. Eso lo hemos visto, yo lo he visto en clase, para mí cada vez es más concreto. Entonces yo le pregunto a veces a mis estudiantes, por ejemplo, el todas, todos, todes. ¿Eso qué significa? ¿Yo por qué debo decirles esto? Y tenemos una conversación de la inclusión usando el lenguaje. Eso me parece que es fundamental, lo he visto y vuelvo a mi contexto. En mi época, es decir, hace unos 20 años cuando me estaba formando, eso no se decía, no estaba en la mesa, no estaba en el radar, hoy lo está. He visto positivamente, favorablemente, como cada vez más hay temas que llegan al salón de clase que, que se comentan, que hacen parte de la conversación y eso tiene mucho que ver con el asunto de los derechos que se reconocen y con el ejercicio que los tribunales constitucionales, en el caso colombiano, la Corte Constitucional ha logrado reconocerle a las minorías de distinta índole. Pues tu respuesta me encanta porque yo te estaba preguntando por específicamente, digamos, por las neurodivergencias, pero tú desde el aula y en tu experiencia, pues me contestas mirando la diversidad en general y las diferencias en general y creo que pues que hacia allá es el punto donde debemos ir, es decir, son todas las diferencias las que deben ser aceptadas y respetadas siempre desde una perspectiva de derechos. Y acá ya me pongo, el abogado es usted, pero hablo de los derechos. Quisiera ahora volver a hablar de tu perspectiva como papá y quisiera que me contaras ¿qué le dirías tú específicamente a un papá que en este momento está pasando por un momento en el que está teniendo un diagnóstico de alguna neurodivergencia de su hijo o que tal vez está preguntándose si hay algo diferente en el desarrollo de su hijo? ¿Qué le diría a ese papá
¿O qué historia le contarías? Pues en términos generales nadie está preparado para lo que implica la paternidad, independientemente de que el niño o niña sea divergente o neurodivergente. Nadie lo está. O sea, puedes leerte libros y puedes tener como todo anotado los consejos de muchísima gente, tener incluso un manual de qué vas a ver, pero digamos que nadie está preparado para lo que implica la paternidad cuando te lo entregan por primera vez en una clínica o a veces más en un taxi, en la calle, en la casa, etcétera, y te dicen, este es tu hijo, es tu hija, hágale adelante, viene sin manual de instrucciones, lo que sea, nadie, si es divergente, neurodivergente, nadie está preparado. El diagnóstico, por supuesto, que es fuerte el golpe, ¿sí? Sobre todo porque uno no entiende qué es, ¿sí? Entonces, su hijo es autista, ok, ¿y eso qué es? ¿Sí? Entonces, digamos que puede que la primera reacción sea como extrañeza, ignorancia, miedo. Suele decirse que el miedo está construido sobre la ignorancia. No sabes qué es eso, entonces te da miedo, ¿sí? Pero uno lo saca adelante, ¿sí? Yo tuve una conversación muy dura en el año 2021. Yo soy papá de un niño autista o con autismo, sé que eso es una discusión interesante. Y visité al papá de mi mejor amiga. Mi mejor amiga tenía un tumor en el cerebro y ya estaba en cuidados paliativos, es decir, ya era inminente su muerte. Entonces, él me preguntaba, ¿cómo estás? Y yo, bien, esto pasa con nuestro hijo. Ay, no sabía, tal cosa. ¿Y tú cómo estás? Bueno, pues mi hija se va a morir. Eh, y entonces los dos nos mirábamos y decíamos, pues nadie sabe qué hacer, ¿sí? Pero sí recuerdo una parte de la conversación como muy interesante. Y él decía algo que yo puedo citar y validar. Lo que no me va bien, aparte del caso particular, es la complacencia. Cuando la gente, él decía, ay, tranquilo que ore o que respire, ay, estamos contigo. Nadie está contigo, porque solamente él va a vivir y vivió su momento de la enfermedad de su hija y la muerte de la misma. Lo mismo pasa con el caso de tu hijo, neurodivergente, divergente. Se rompió la rodilla, se lastimó jugando fútbol, perdió el año, es autista, etc. Bien, las personas van a decir cosas que en el momento en que tú estés bajo de ánimo, vas a como, no me digas eso. Estoy contigo, yo te entiendo. Nadie te entiende, nadie te comprende. Eso es una cuestión tuya. ¿Sí? Yo diría eso. Pero los tiempos pasan, el día pasa, las noches llegan, cada día trae su afán y uno se va ajustando, adaptando, como lo hacen todos los papás. Yo no creo que uno haga una cosa extraordinaria. Hay papás que tienen que luchar contra la pobreza. Hay papás que tienen que luchar, papás y mamás, por supuesto, contra la enfermedad huérfana, que es lamentable, etcétera, y además si hay pobreza, pues es peor. Pues cada quien asume sus batallas, sus retos, sus caminos de aprendizaje y los maneja de alguna manera y los saca adelante. Entonces, pues sí recuerdo esa conversación y bien. ¿Qué le diría a un papá? Viva su vida, ¿sí? Haga sus cosas. No me crea a mí, yo no soy nadie para darle consejos, pero pues
Todos los días hay que levantarse, todos los días hay que hacer cosas. Pues mírenlo a los ojos y disfruten la paternidad. Yo no sé qué es la paternidad normal. Diría eso. ¿Sí? Yo no sé qué es nada con el adjetivo normal. Exacto. No existe. Entonces, pues nada, echar para adelante, aprender. Aquí estoy respondiendo esta pregunta mientras él está jugando con cosas muy chéveres. Entonces, no sé. Cada quien vive su vida y uno lo va resolviendo de alguna manera. Pero sí creo que podría decir una cosa. A ver. No victimizarse. Uh-huh. ¿Sí? Tu hijo es zurdo. Es zurdo. Sí, te toca comprar unas tijeras diferentes. Uh-huh. Sí. Tu hija, hijo, le da mal las matemáticas. Las matemáticas no fueron por ahí. Pero no se concentre en que no hace que no tiene porque a mí nada. No hay que victimizarse. Es simplemente dentro de tantas cosas que pasan en la vida, el camino de su vida va a ser este. Hágale y dele. ¿Sí? No estoy romantizando el asunto, pero creo que los extremos son siempre no deseables. Ni romantizarlo, ni victimizarse. Y no sé si se pueden poner en el mismo plano. Uh-huh. ¿Sí? Pero diría eso a la pregunta. No se victimice, eche para adelante, es su hija, es su hijo, disfrútela y dele. Okay. Y ahora quisiera preguntarte, ya desde tu perspectiva profesional, un hombre que trabaja sobre el tema de los derechos, ¿cómo ves la situación de la aceptación de la diversidad al futuro? ¿Cómo te imaginas que va a estar la situación del ejercicio de los derechos de las minorías neurodivergentes? Yo lo veo bien en principio, porque creo que cada vez hay más visibilidad de estos temas. Alguien habla, se conversa sobre el asunto, la palabra existe. Si alguien dice neurodivergencia hace 20 años no sabría qué es. Probablemente hoy mucha gente todavía no lo sabe, pero ya algunos lo saben. ¿Eso qué quiere decir? Que está en la mesa la conversación. En el caso latinoamericano, colombiano, hemos asistido en los últimos 30 años, un poco más, a que se hayan reconocido derechos a distintas minorías. Seguramente en unos años vamos a lograr más derechos por vía constitucional de las personas neurodivergentes. Entonces, ese principio, en eso está muy bien. ¿Qué me preocupa? Uh-huh. Que los derechos, como se logra reconocerlos, también se pierden o se limitan a veces. Y se limitan a veces por regímenes totalitarios. Entonces el autoritarismo, el totalitarismo, las dictaduras que uno lo pone en la misma bolsa, que siempre están presentes, porque si hay algo que hemos aprendido en los últimos años, ahora incluso con la pandemia del COVID, 2020, 2022, 2023, es que la posibilidad de un gobierno autoritario está siempre presente. Y los gobiernos autoritarios suelen limitar derechos. Y los gobiernos autoritarios suelen limitar las libertades. Entonces, para responder la pregunta, lo veo bien porque está cada vez más presente en la conversación, pero me preocupa, como todos los derechos de todas las personas, que regímenes autoritarios limiten libertades y pongan la reversa. ¿Sí? Okay. Eso me preocupa. Y hay que estar alerta.
Okay. Hay que ser activista de eso. Muy bien. Perchito, ya para cerrar no quiero dejarte ir sin pedirte una recomendación. Tú eres un gran lector. Tú siempre he dicho que la lectura es tu trabajo, pero también es tu refugio. Quisiera que me contaras qué libro le recomendarías a un papá que nos está escuchando. Bueno, son muchos, pero creo que recomendaría uno que en su origen tiene una historia linda y en mi caso personal también la tuvo y hay una reflexión. Una forma de pensar en los libros es que los libros son conversaciones que uno va a tener con alguien, con el autor o con muchas voces dentro del libro. Entonces, lo que hace cuando uno abre el libro, y por supuesto estoy hablando de libros en físico, los libros en el formato digital me vienen mal, como dicen los argentinos. Entonces, sin más preámbulos, es la Isla del Tesoro. La historia de la Isla del Tesoro es bonita porque Robert Louis Stevenson escribía, vivía de eso, se casa con una mujer que ya tiene un hijo y ese niño ve que él escribe y le pregunta si le puede escribir un libro de cuentos. ¿Sí? Y él, bueno, ¿sí? Recordemos que la mayoría de la literatura casi siempre es por encargo. Entonces este fue un encargo, el encargo del hijo de tu pareja que te dice, usted me puede escribir un libro de cuentos, y él dice, bueno, está bien, y entonces él escribe un libro de piratas, ¿sí? Y se lo cuenta una vez a la semana, ¿sí? Se lo va contando ahí. El editor de Stevenson viene un día a casa y le pregunta, bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué está escribiendo? Y él dice, pues estoy en este proyecto, bueno, interesante. ¿Y qué está haciendo ahí? Que lo veo que tiene unos apuntes. Y él dice, pues esto es un libro que le estoy escribiendo al niño, pero pues no, pues déjemelo ver. ¿Qué pasa si lo sacamos en un semanario? ¿Sí? Y dice, pues ¿está seguro? Bueno, hagámoslo. La historia de los piratas fue un éxito y el libro se convirtió en una sensación, a tal punto que en el Parlamento la gente jugaba a ser pirata. Entonces, la Isla del Tesoro es un libro que nació por una solicitud de un niño que le contara historias, que le contaran historias, y Stevenson lo escribió. Es un libro precioso. Hace unos años, cuando estaba formando mi biblioteca, todavía vivía con mis papás, pues mi papá no es un gran lector, es un hombre con otros oficios, pero la lectura no es la de él. Entonces un día me preguntó si podía coger un libro de mi biblioteca, que ya era una biblioteca pues importante en número, tal vez 500 libros, algo así. Entonces le dije, pues vaya, coja cualquiera el que usted quiera, por el color del lomo, por el tamaño, escójalo y léase el que quiera. Y mi papá se fue a mi biblioteca y cogió la Isla del Tesoro. Y se lo leyó y le gustó mucho. Entonces yo recomendaría ese libro por esa anécdota doble. Que sé que ese libro tiene muchas más anécdotas. Pero es un escritor muy importante. Lo escribió para distraer a un niño. Y una persona lectora encontró que podía ser la distracción para un papá que no lee. Ahí está mi recomendación. Muy bien, Perchito. Muchas gracias por esa recomendación, Perchito. Y muchas gracias por aceptar esta invitación
a conversar en vacaciones. Sí, Y un formato más relajado, con mucho ruido incidental, creo que le llaman a eso. Entonces, ahí va a haber así se escuchan las vacaciones. Sí. Muy bien. Y por aquí estás invitadísimo para cuando quieras volver a conversar. Yo escucho detrás de cámaras, que es una expresión que es de otro medio, y escucho el podcast, lo he compartido, me gusta el formato de los podcasts, pero me gustan más las vacaciones. Entonces, está chévere este ejercicio en vacaciones. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todos por escucharnos. Chao. Gracias por escuchar Diarios de Parque. Crear un mundo que celebre la neurodiversidad es un gran desafío y enfrentarlo en soledad no es una opción. Te invito a unirte a nuestra conversación. Hay varias formas de hacerlo. Puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, compartir nuestro podcast con tus amigos y familiares o escribirnos al correo info@diariosdeparque.com. Nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias.